Y muy bien, les recuerdo que pueden participar en el momento que lo deseen, solo abran el micrófono y con gusto les ayudo. No tengan pena en interrumpir la clase, la idea es interactuar. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Quiere participar? No, ok. Bueno, repasamos un poco la clase del día de ayer. Estuvimos hablando ya más en detalle del movimiento periódico, particularmente el movimiento armónico simple. Estudiamos ya el sistema masa-resorte de una forma más detallada. Logramos demostrar la ecuación de movimiento y logramos probar o encontrar cuál era la ecuación característica del movimiento armónico simple. La primera ecuación que encontramos del sistema masa-resorte pues fue la ecuación de la frecuencia angular, la cual es la raíz cuadrada de k sobre m. Después de eso, pues ya estudiamos la solución de la ecuación diferencial, que es la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento está en términos del desplazamiento, la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase. Hoy vamos a hablar en detalle de cómo encontrar la constante de fase y la amplitud a partir de condiciones iniciales. Estudiamos la periodicidad de este movimiento, lo explicamos en términos de un movimiento de 4 tiempos, se puede separar en 4 partes iguales la oscilación. Y pues también encontramos las expresiones para la velocidad y aceleración de la partícula en todo punto. La primera conclusión que podemos sacar de acá es que ni la velocidad ni la aceleración se mantienen constantes en el movimiento. Además, encontramos que hay valores extremos para la velocidad y la aceleración, y estos son que la velocidad máxima ocurre en el punto de equilibrio y es igual a más o menos omega por a, donde el más menos pues me da una idea de la dirección en la que se va moviendo la partícula. Esto dependerá del sistema de referencia utilizado. Y en los puntos de desplazamiento máximo, o sea, en la amplitud, tenemos que la velocidad es 0. Ahí se detiene momentáneamente y cambia la dirección de su movimiento. Lo mismo para la aceleración tampoco es constante. La aceleración tiene valores extremos. En el punto de equilibrio tiene el valor 0, porque es cuando tiene la velocidad máxima. Y en el caso de la aceleración máxima, esta ocurre en los extremos, en los puntos de desplazamiento máximo, y es igual a más menos mega por a. Aquí me hace falta, aquí debe ir un más menos. Hay que apuntar ahí esa corrección, es un más menos. Lo mismo, pues puede ocurrir un valor positivo o negativo, depende del punto de referencia. El valor negativo va a ocurrir en el positivo de la amplitud y el valor positivo va a ocurrir en el negativo de la amplitud. Ok, también quiero mencionar que, bueno, aunque no lo hice en la clase anterior, hay otras ecuaciones que surgen a partir de la frecuencia angular. Recordemos que la frecuencia en la clase del jueves de la semana pasada, encontramos que la frecuencia era omega sobre 2pi. Y acabo de demostrar que omega es la raíz de k sobre m, por lo tanto, para un sistema masa-resorte, la frecuencia se puede escribir como 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m. Esta es la primera ecuación, omega sobre 2pi, es una ecuación general, y ya 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m es una ecuación característica solo del sistema masa-resorte. O sea, hay que tener cuidado de no confundirlo y utilizarlo en otros sistemas que no son este. También puedo encontrar una expresión particular en el sistema masa-resorte para el período.
El periodo, recordemos, t es igual a el recíproco de la frecuencia, o lo que es lo mismo, a 2pi sobre omega. Y en ese caso, esto me quedará, sustituyendo omega, me quedará 2pi por la raíz, como es el recíproco, entonces será la raíz de m sobre k. Entonces vamos a destacar esta ecuación también. Esta es la ecuación característica del periodo de un sistema masa-resorte. Okay. Entonces, de nuevo les recuerdo la primera ecuación, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y que el periodo es igual a 2pi sobre omega, es una ecuación general, mientras que 2pi por la raíz de m sobre k es una ecuación particular para este sistema. Muy bien, entonces eso solo era un complemento, algo que me había olvidado de escribir el día de ayer. Entonces, hoy vamos a encontrar dos ecuaciones que son útiles para el movimiento armónico simple. Entonces, una es amplitud y ángulo de fase. Entonces, esas son las dos ecuaciones que vamos a encontrar hoy, una para cada uno. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es retomar las ecuaciones, tanto de posición como de velocidad que demostramos el día de hoy. Entonces, tenemos primero la posición. X de t igual a por el coseno de omega t más phi. Y tenemos la velocidad como menos a por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, la primera ecuación que quiero encontrar es una ecuación para determinar el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase se va a determinar a partir de las condiciones iniciales de la oscilación. Cuando me refiero a condiciones iniciales es qué posición y qué velocidad tiene el objeto cuando el tiempo vale cero. O sea, cuando empiezo a registrar la gráfica o el movimiento de la partícula. Entonces, si yo definimos que en el tiempo t igual a 0, la posición es igual a la posición inicial y la velocidad en x es igual a la velocidad inicial. O sea, es decir, le voy a colocar ese subíndice b sub 0 para identificarlo de cualquier otra velocidad. Recuerde que ninguna de las dos es constante en el movimiento. Ok, entonces, si el tiempo vale 0, x vale x sub 0 y b vale b sub 0, o v, como quieran. Entonces, voy a definir eso en las ecuaciones anteriores. Así que x en el tiempo t igual a 0 es x sub 0. Y del otro lado en la ecuación me va a quedar solamente a por el coseno de phi, porque desaparece el término omega t de la ecuación de posición, ya que el tiempo es igual a 0 cuando el tiempo vale 0. El tiempo es igual a 0 cuando estoy en la posición inicial, perdón. Lo mismo hago para la velocidad. La velocidad en el tiempo t igual a 0 es igual a la velocidad inicial. Entonces me va a quedar menos a por omega por el seno de phi. Tengo dos nuevas ecuaciones. Son las ecuaciones que describen la posición y la velocidad inicial de la partícula. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir estas dos ecuaciones. Voy a dividir particularmente la de velocidad entre la de posición.
velocidad entre posición. Así que eso me queda en el lado izquierdo. Y en el lado derecho me va a quedar menos A por omega por el seno de phi entre A por el coseno de phi. Entonces, aquí puedo notar dos simplificaciones. La primera es que la amplitud se cancela. Y la segunda, pues, es que puedo escribir como una sola función trigonométrica menos omega por el tangente de phi. Así que puedo despejar de esta ecuación para phi, haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Entonces me va a quedar que phi es igual al tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial entre omega por x sub 0. Y esta es la ecuación que andaba buscando. Entonces, para poder encontrar el ángulo de fase, a mí me tienen que dar en un problema las condiciones iniciales de la oscilación. O sea, me tienen que decir, en el tiempo t igual a 0, la partícula estaba en tal posición y tenía tal velocidad. Y pues debe de haber información también para poder encontrar omega, la frecuencia angular. Ok, entonces, esta ecuación es muy útil, hay que tenerla a mano. De hecho, hoy la vamos a utilizar en uno de los problemas que vamos a resolver. Y ahora vamos a deducir una segunda ecuación. O sea, ahora lo que voy a hacer es que voy a retomar nuevamente las primeras dos ecuaciones, la de posición, la de velocidad, y las voy a elevar al cuadrado. Entonces, eso lo que hacemos es lo siguiente. Elevando al cuadrado y sumando, entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener estas dos ecuaciones, la de x y la de v, al cuadrado. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar x al cuadrado más la velocidad al cuadrado. Eso es a al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. Más, recuerde que la ecuación de velocidad es negativa, pero al elevarla al cuadrado, pues va a desaparecer. Entonces me va a quedar omega cuadrado, a cuadrado, por el seno cuadrado de omega t más phi. ¿Sí? Entonces, note eso, ¿no? Pero, bueno, si nosotros hacemos un arreglo en esa suma que estamos haciendo, es decir, si yo divido la ecuación, la segunda ecuación, es decir, coloco acá un omega cuadrado, o sea, lo que estoy haciendo es elevando al cuadrado la x al cuadrado y la b al cuadrado. La b al cuadrado además la divido entre omega al cuadrado y luego la sumo, ¿no? Sí, obviamente todo esto es muy conveniente. ¿Para qué? Para buscar una identidad trigonométrica. Entonces, si yo además divido, se me va a cancelar este omega y me va a quedar acá, factorizando además el a cuadrado, me va a quedar una identidad trigonométrica. Me va a quedar el coseno cuadrado de omega t más phi más el seno cuadrado de omega t más phi. ¿Y eso es igual a cuánto? Lo que están en el paréntesis. A 1. Igual a 1. Bien. Igual a 1. Por lo tanto, lo que acabo de demostrar es lo siguiente, que x al cuadrado más dx al cuadrado entre omega cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado. Por lo tanto,
Si yo despejo esta ecuación, entonces me va a quedar que la amplitud es x al cuadrado más la velocidad al cuadrado entre omega cuadrado, la raíz. Al sacar la raíz a ambos lados, pues me va a quedar valores positivos y negativos, me va a salir un más menos, pero la amplitud se define como un valor positivo, ¿no? Cuando aparece el valor negativo es porque estoy al negativo de la referencia. Ok, entonces allá tengo mi ecuación, la segunda ecuación que buscaba. Vea que esta ecuación es más general que la anterior, porque en esta basta con que usted conozca la posición y la velocidad en cualquier punto. Cualquier punto, no importa si es el inicial o no. Mientras que en el caso de la ecuación de la constante de fase, esta obligatoriamente está deducida para que los valores de velocidad y de posición que usted coloque dentro de ella sean los iniciales. No puede poner cualquier otro valor. Mientras que la otra sí es general y por lo tanto entonces puede ser, bien puede ser un x sub 0 o un b sub 0 ahí, o puede ser cualquier otro. Eso hay que notarlo porque en el libro de texto la ecuación equivalente a esta es la ecuación 14.19 y en el libro de texto aparecen los subíndices sub 0 ahí, indicando que el x es x inicial y la b es la b inicial. Y está bien, ¿verdad? Está bien, pero aquí acabamos de demostrar que la ecuación puede escribirse de forma más general todavía. No solo para los puntos iniciales, sino que para cualquier punto, si usted conoce su velocidad en ese punto, puede encontrar la amplitud. ¿Okay? Bueno, ¿quedó claro esta deducción antes de pasar a hacer un problema? ¿O a alguien le quedó alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Sí, Lick. Muy bien, vamos a realizar nuestro primer ejercicio para aplicar ya todo lo que tenemos acumulado. Vamos a realizar el problema 1419 del libro de texto. En clase nosotros trabajamos con dos libros, o sea, es decir, hacemos ejercicios de dos libros. Si se fijan en el enlace que les compartí para descargar los libros, hay 4 libros. Está el tomo 1 y el tomo 2 de Física Universitaria y además está el tomo 1 y el tomo 2 de Física de Resnick. Entonces, eso es como para variar un poco la cosa, no solo hacer problemas de libros, sino que hacer otros problemas complementarios. Entonces, yo siempre les voy a aclarar aquí en clase. Además, pues, si ven la grabación, en la grabación siempre pongo ahí en la descripción del video, pongo la referencia de cuál es el libro y cuál es el número de ejercicio y a qué libro corresponde. Entonces, este es el libro de Física Universitaria. O sea, el problema me dice, un objeto está experimentando un movimiento armónico simple con un periodo de 0.900 segundos y una amplitud de 0.320 metros. En t igual a 0, el objeto está en x igual a 0.320 metros y se encuentra instantáneamente en reposo. Calcule el tiempo que tarda en ir, inciso A, de x igual a 0.320 metros a 0.160 metros y el inciso B, de x igual a 0.160 a x igual a 0. Muy bien, entonces se trata de un problema. Les había mencionado que en esta parte uno se puede encontrar con dos tipos de ejercicios, que son estos que mencioné aquí. Los problemas en los cuales a mí me dan las condiciones iniciales. Y a partir de las condiciones iniciales, entonces voy a encontrar la posición. Muy bien, entonces esos son los problemas donde me dan las condiciones iniciales y yo tengo que encontrar ya sea la ecuación de posición, de velocidad o aceleración. Y luego tengo los problemas contrarios, donde a mí me dan la ecuación de posición
Y a partir de ella, pues tengo que encontrar otros parámetros: frecuencia, periodo, frecuencia angular, velocidad, aceleración, velocidad máxima, aceleración máxima, muchas cosas. En este caso estoy frente al primero, porque me están dando las condiciones iniciales. Como yo reconozco que en un problema me dan las condiciones iniciales, lo reconozco cuando me dice en t igual a 0, t igual a 0, x es igual a 0.320. Ese es el x sub 0 y se encuentra instantáneamente en reposo. Lo que quiere decir es que me está dando la posición inicial, la velocidad inicial del objeto. Por lo tanto, con eso puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, ya sea para encontrar la amplitud, pero en ese caso no necesito la amplitud porque esta ya es proporcionada en el ejercicio. Pero bueno, si no fuese así, podría perfectamente utilizar esta última ecuación y encontrar la amplitud. Pero puedo usar también la primera ecuación, ya que tengo la velocidad inicial y tengo la posición inicial, y el omega también lo puedo encontrar porque me están dando el periodo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del ejercicio, que usted encuentre la ecuación de posición. A partir de la ecuación de posición, usted despeje para el tiempo, y como me están pidiendo el tiempo que le toma en ir de un punto a otro, entonces uno lo que hace nada más es calcular el tiempo en una posición menos el tiempo en la otra posición, y ya tendrá el tiempo que tarda en ir de un lugar a otro. Ok, lo primero es entonces, como les decía, encontrar la frecuencia angular. La frecuencia angular viene a partir del periodo. Recordemos que la frecuencia angular es el 2pi sobre el periodo. Una ecuación general, aplica para cualquier oscilador que realice un movimiento armónico simple. Por lo tanto, sería 2pi entre el periodo, que reconozco que es de 0.900 segundos. Tengan calculadora a mano para que me ayuden con los cálculos. 0.900 segundos. ¿Cuánto da esto? Me da 6.98. 6.98. Muy bien, gracias. 6.98 radianes por segundo. Ok, entonces, también reconozco, ese es el primer cálculo que hice. Luego reconozco que tengo dos datos, ya estos son datos del problema. Tengo que en t igual a 0, la posición inicial es 0.320 metros. Pero además, más adelante veo, o antes más bien me dijeron que ese mismo valor era el de la amplitud. Eso quiere decir entonces que la posición inicial es exactamente en la amplitud, como nos encanta a nosotros que empiecen las oscilaciones, en la amplitud. Y la velocidad inicial es 0, pues porque me dice que instantáneamente está en reposo en ese punto. La velocidad inicial es 0. Okay. Ese es el segundo dato que puedo sacar. Y ahora, en un tercer paso, puedo usar la ecuación de phi, la cual es el tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial por omega por x sub 0. Entonces voy a sustituir ya los datos, ya los tengo todos. Tangente inverso del negativo de la velocidad, que es 0. Y luego, pues aquí, bueno, no voy a escribir estos valores porque, pues si la velocidad es 0, entonces no tiene sentido escribirlos completos. Entonces, el tangente, me va a quedar el tangente inverso de 0. Tangente inverso de 0 es 0. Eso quiere decir que el ángulo de fase es 0. Entonces, aquí voy a escribir algo y lo voy a destacar porque eso es algo que tenemos que recordar siempre. Entonces, es una lección es un cálculo que acabamos de hacer, y lo voy a destacar porque ya en futuros problemas ya no va a ser necesario hacer este cálculo porque pues sería repetitivo, ¿no? Entonces, cuando
x sub 0 es igual al positivo de la amplitud y b sub 0 es igual a 0, entonces el ángulo de fase es 0. Por lo tanto, la ecuación de posición va a ser solamente A por el coseno de omega t. Entonces vamos a destacar esta conclusión, que va a ser muy importante. En muchos problemas se va a cumplir esto, no en todos. No lo tomemos como algo general. Eso es un error muy común en esta clase, que en todos lados donde tienen que encontrar ecuaciones de posición, siempre se inventan que phi tiene que ser igual a 0 solo porque no saben cómo calcular. El único caso cuando phi es igual a 0 es cuando el objeto parte de la amplitud y a una velocidad inicial. Ok, entonces ya tengo la ecuación de posición y recuerde que lo que yo ando buscando es el tiempo que le toma en ir de un lugar a otro. Entonces, para eso, aquí lo voy a separar ya en el inciso A y en el inciso B, pues porque en cada uno de ellos me piden un tiempo diferente. Entonces, en el inciso A, me piden cuánto es el tiempo que le toma en ir desde 0.320 metros, que es la amplitud, hasta 0.160 metros, que es la mitad de la amplitud. Entonces voy a hacer un esquema aquí para representar esto. Entonces voy a decir aquí y aquí es el positivo de la amplitud, aquí es el negativo de la amplitud, por aquí es el punto de equilibrio. A ver. No, ¿verdad? Vamos a ver, un poco más acá. Aquí. Ok, entonces lo que me están pidiendo a mí es el objeto se encuentra inicialmente aquí y después se va a encontrar a la mitad de esto, más o menos acá. Positivo a medios, porque la amplitud es 0.320 y la mitad de 0.320 es 0.160. Entonces, pues quiere decir que finalmente se encuentra aquí. Entonces, este va a ser para mí el tiempo inicial y este va a ser el tiempo final. O sea, la posición inicial es la amplitud y la posición final es el negativo de la amplitud. Recuerde que esto se puede dar de dos maneras. Usted puede pasar por los puntos de dos maneras, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces es importante saber si se da de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, pues obviamente como yo ya sé que de las condiciones iniciales, el objeto partió de el punto donde x es igual a a. Entonces, por lo tanto, este valor es 0. Es 0. El objeto partió de una posición inicial igual a la amplitud y con velocidad inicial 0. Entonces, el tiempo es 0. Por lo tanto, el delta t va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero este es 0, ¿no? Así que solamente va a ser el tiempo de la posición final. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar la ecuación de posición y la voy a despejar para el tiempo. Eso particularmente. Bueno, voy a mover esto. Mejor lo voy a hacer antes para no romper ahí la secuencia de lo que llevábamos. Voy a hacer esa deducción antes. Acá. Entonces, pues la ecuación es esa, ¿no? X de t igual a coseno de omega t. Entonces, lo primero que hago es que mando a dividir la amplitud y me va a quedar
la posición en un tiempo entre la amplitud, coseno de omega t. Luego saco coseno inverso a ambos lados. Y entonces me va a quedar que el coseno inverso de x entre a es igual a omega t. Por lo tanto, entonces, el tiempo va a ser el coseno inverso de x entre a entre omega. Esa sería la ecuación final del tiempo. Ojo con esta ecuación, esta no es una ecuación general, no es una ecuación que usted puede aplicar en cualquier problema. Esta es una ecuación particular para las condiciones iniciales de este problema. Así que no vaya a solo hacer copiado y pegado en otros problemas, porque puede que las condiciones iniciales para ese problema cambien. Puede que esa partícula en la posición inicial no se encuentre en la amplitud, puede que se encuentre en el negativo de la amplitud, puede que se encuentre en x igual a 0, o puede que tenga una velocidad inicial. Entonces, hay que tener ese cuidado. Por lo tanto, el tiempo que tengo que encontrar en la ecuación del delta t va a ser igual al coseno inverso de el x final entre la amplitud dividido entre omega. Entonces, el x final es el x igual a la mitad de la amplitud, que es igual a 0.160, ¿no? Déjenme ver, creo que estoy cometiendo un error aquí. Vamos a ver cuánto tarda en ir de 0.320. Ok, no, sí estamos bien. Listo, entonces el delta t va a ser igual a el coseno inverso de 0.160 metros entre la amplitud, que es 0.320 metros, todo esto entre omega. Omega me dio 6.98. Entonces ayúdenme con este cálculo. Recuerda, la calculadora debe de estar en radianes. Siempre que trabaje con ecuaciones de movimiento, tiene que estar en radianes, porque recuerde que la frecuencia angular, que es la que está involucrada ahí, está en radianes por segundo. ¿Cuánto da? 0.15. Muy bien, gracias. 0.15. Entonces son 0.15 segundos lo que le toma a la partícula ir de la amplitud a la mitad de la amplitud. Ahora, este problema a mí me gusta, y casi siempre lo hago en clase, porque tiene una gran lección. Ahora, en el inciso B, lo que va a suceder es que la partícula se va a mover desde la mitad de la amplitud hasta el punto de equilibrio. Voy a copiar esto para el inciso B. Entonces va a ser un movimiento similar y va a recorrer una distancia igual que en el inciso A, solamente que en otro punto. Uno lo que esperaría, o lo que pensaría, a borrar esto. No, esto no. El que hay que borrar es esto. Ok. Entonces ahora lo que va a suceder es que la partícula se va a ir desde aquí, que esta sería la posición inicial, y esta sería la posición final, y va a recorrer la misma distancia, porque la distancia que hay desde el punto de desplazamiento máximo hasta la mitad del desplazamiento máximo es la misma distancia que hay desde la mitad del desplazamiento máximo, o sea, la amplitud, hasta el punto de equilibrio. Es la misma. Entonces, uno, lo primero que pensaría es, tienen el mismo tiempo. Pero bueno, luego hay que recordar que
la velocidad en este movimiento no es constante. Entonces nosotros aprendimos en el curso anterior de física que si la velocidad no se mantiene constante, entonces usted no va a recorrer en el mismo tiempo las mismas distancias. Entonces lo que vamos a encontrar es que, de hecho, el tiempo para esa segunda parte, que realmente es la misma distancia, es incluso más pequeña todavía que esta. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? El delta t es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y pues bueno, aquí ninguno de los dos se hace cero porque la partícula ya va en movimiento tanto en el inicial como en el final. Entonces, por lo tanto, ninguno se hace cero como en el anterior. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir la misma ecuación de tiempo que fue la que encontré arriba, coseno inverso de x entre a sobre omega para cada posición. Entonces voy a tener aquí la ecuación de coseno de x final entre la amplitud dividido entre omega menos el coseno inverso, ojo con esto, es coseno inverso. Lo puse aquí, ¿verdad? Sí, coseno inverso de x inicial entre la amplitud dividido entre omega. Puedo factorizar ahí también el omega para no hacer tantos cálculos. Y me va a quedar entonces aquí coseno inverso de el x final es 0, ¿no? O sea, ahí no necesito ponerle el a porque ya sé que me va a dar 0. Menos el coseno inverso de 0.160 metros entre 0.320 metros, que es x sub 0 entre a. Y divido entre omega, que omega es 6.98. 6.98 radianes por segundo. Muy bien, ¿cuánto da eso? $0.075. Bien, gracias. Entonces, de hecho es la mitad del tiempo anterior. Lo que quiere decir entonces que en la primera mitad tenía un tiempo y en la segunda mitad otro tiempo, mucho más corto. Eso tiene toda la lógica del mundo. Recuerde que en la posición igual a la amplitud, la partícula tiene una velocidad inicial. Entonces, en la medida que yo me voy moviendo, de la amplitud a la mitad de la amplitud, la velocidad viene de 0 y va aumentando. La velocidad va aumentando, aumentando, aumentando. Y lo mismo pasa aquí. En la posición inicial, aquí en A medios, la velocidad va creciendo y todavía sigue creciendo hasta que llega a su valor máximo, porque cuando llega al punto de equilibrio, la partícula tiene el máximo valor de velocidad, ¿no? Entonces, en la medida que va aumentando, lo que quiere decir es que la partícula va acelerando, y si la partícula va acelerando, pues obviamente va a recorrer la misma distancia en un tiempo más pequeño. Entonces, para que veamos una diferencia, en la clase anterior dijimos que, analizamos esta gráfica, dijimos que nosotros podíamos dividir los ciclos o las oscilaciones en 4 segmentos iguales. Ir de la amplitud al punto de equilibrio equivale al tiempo que es ir del punto de equilibrio al negativo de la amplitud, o del negativo de la amplitud al punto de equilibrio, o a la amplitud. Son 4 tiempos iguales. Pero ya más divisiones que esas yo no puedo hacer. Puedo decir así de forma general, el tiempo que le toma en ir
de la amplitud al negativo de la amplitud, pues obviamente es el mismo tiempo que le toma en ir del negativo de la amplitud al positivo de la amplitud. O sea que puedo separar el movimiento en dos partes iguales. Ir es lo mismo que volver en cuanto a tiempo. Y puedo separarlo en 4 partes iguales también. Ir hasta el punto de equilibrio es lo mismo que ir desde el punto de equilibrio hasta el negativo de la amplitud, del negativo de la amplitud al punto de equilibrio, o del punto de equilibrio al positivo de la amplitud. Entonces ahí, como les digo, lo puedo separar en 2 partes iguales, en 4 partes iguales, pero ya si yo quiero seguir separando, y la lógica lo que me dice, entonces quiere decir que lo puedo separar en 8 partes iguales. No, ya esa parte, ya ahí ya no se puede. Y eso me lo está confirmando este ejercicio, ¿no? Porque básicamente lo que aquí tengo es ese desplazamiento que está haciendo la partícula es un octavo de todo el movimiento del ciclo. Entonces ya los octavos no son iguales en la oscilación. No les toma el mismo tiempo. Sí en la misma distancia, pero no en el mismo tiempo. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna duda al respecto del ejercicio? Ingeniero, yo tengo una consulta. A ver, dígame. Es con respecto a la constante de fase. No siempre se tendría que usar esa ecuación, ¿verdad? ¿O sí? Depende a cuál se refiere. Bueno, lo de la ecuación de la constante de fase de tangente inverso se usaría en los casos que nos estén dando los datos o que puedan calcularse los datos, ¿verdad? Sí, siempre que usted tenga los valores iniciales de la oscilación, usted puede determinarlo. De lo contrario, En caso de que no se tuvieran los valores y digamos que fuera por medio quizás de gráfica, ya sea posición, aceleración o velocidad, se podría determinar por medio de esas ecuaciones, haciendo el despeje. sí, porque, por ejemplo, ahí, en ese caso, lo que tendría que hacer es combinar estas dos, ¿verdad? Por ejemplo, en una gráfica, usted podría leer cuál es el valor inicial de la velocidad. Podría ver usted cuál es la intersección que tiene con el eje vertical, entonces ahí usted ya puede saber cuál es la velocidad inicial, ¿no? Y entonces, si conoce la velocidad inicial, en ese punto, el término omega t es 0. Entonces me va a quedar el seno de phi, y si yo soy capaz de encontrar la amplitud y omega, entonces de ahí puedo despejar para phi, ¿verdad? Imagino que se refiere por uno de los problemas de tarea. Sí. Sí. Entonces en ese caso, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que buscar relacionar las ecuaciones en ese caso, en ese problema particularmente, la de velocidad. Pues usted puede leer directamente la velocidad inicial y con esa velocidad inicial se va a la ecuación y ya despeja para phi. Esas son otras formas. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, vamos a hablar un poco más de la constante de fase. La constante de fase, a nosotros lo que nos proporciona la constante de fase es, como su nombre lo dice, un desfase de la gráfica. O sea, la gráfica que nosotros tenemos aquí, voy a poner otra vez porque es la misma que usamos en las clases anteriores. La gráfica que nosotros veníamos usando, que es esta, y la voy a cortar porque me interesa lo de abajo. Solo me interesa la gráfica. Ok, entonces sería esto nada más. Bueno. Ahora, esta gráfica corresponde, si usted nota aquí, en esta misma gráfica, usted puede identificar lo siguiente. Notamos que x igual a 0 o x sub 0 es igual al positivo de la amplitud. Y me puedo, aunque no tengo información, pero me atrevo a decir que la velocidad inicial también vale 0.
aunque la misma gráfica a mí no me lo dice, pero cuando un objeto está en un punto y además tiene velocidad inicial, entonces quiere decir que si el objeto en ese punto está en una X cualquiera y yo le imprimo una velocidad inicial, entonces ese punto no es la amplitud, ¿verdad? Porque si yo halo el resorte hasta una posición y después le pego un empujón, la próxima vez que vuelva va a superar esa posición inicial que tenía. Entonces, no sería entonces esa la, la, la amplitud, ¿no? Entonces, en este caso, eso corresponde a esta ecuación. Y como ya vimos anteriormente, entonces, x de t es igual a coseno de omega t. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esas condiciones iniciales? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, vamos a ver otro caso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decimos que la posición inicial es 0? O sea, la partícula empieza, ojo con eso, no es que el movimiento empieza ahí, sino que el registro del tiempo inicia cuando la partícula está pasando por el punto de equilibrio. Y además que la velocidad inicial es igual al negativo de la velocidad máxima. ¿A qué correspondería eso? Vamos otra vez a hacer un esquema. Eso correspondería a una partícula, tengo menos A, tengo A, por aquí más o menos tengo 0. Entonces la partícula estaría aquí, estaría en esta posición, o sea, es decir, posición inicial 0. Y la velocidad vendría acá. Quiere decir entonces que yo lo que hice fue, ya sea comprimir, estirar el resorte, soltarlo, y justamente cuando va pasando por el punto de equilibrio de derecha a izquierda, entonces yo activé el cronómetro para empezar a llevar el registro del tiempo de las oscilaciones, ¿no? Entonces, en este momento, la velocidad inicial es el negativo de la velocidad máxima, porque recuerde que cuando va pasando por el punto de equilibrio, su velocidad es máxima. Y recordemos que la velocidad máxima es más menos omega por A. Entonces, en este caso correspondería al negativo, ¿no? Porque va hacia la izquierda el vector, omega por A. Entonces, la pregunta aquí sería, cómo encuentro o cuál es el valor de phi? Entonces, ¿qué me dicen ahí? ¿Cómo puedo encontrar el valor de phi para esas condiciones? ¿Qué opinan? O hagan el cálculo así de manera rápida. Doy un minuto y me dicen cuál es el valor de phi. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es el valor de phi?
0. Sería 0. 0, igual que en el caso anterior. ¿Qué dicen los demás? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver. Phi se calcula como el tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial por omega por x sub 0. Pero x sub 0 vale 0. Entonces, por lo tanto, si este vale 0, lo que yo tengo aquí es un menos en el denominador. Entonces, en la medida que x sub 0 va tendiendo a 0, todo el argumento del tangente inverso por el signo menos que aparece arriba va tendiendo a menos infinito. Entonces, por lo tanto, me queda aquí es el tangente inverso de menos infinito. ¿Y cuánto es el tangente inverso de menos infinito? Era pi medio, pues. Menos pi medio. ¿Pi medios o menos pi medios? Menos pi medio. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Menos pi medios? Sí, Lick, menos pi medios. Menos pi medios. Okay. Entonces no es 0, ¿verdad? Ojo con eso. No es 0. Solamente 0, lo dije, hasta lo encerramos. Solamente 0 cuando se encuentra en la posición inicial igual a la amplitud y la velocidad inicial es 0. Entonces, lo que puedo decir aquí sobre la ecuación de posición es que es la siguiente. X es igual a A por el coseno de omega t menos pi medios. Ok. Entonces, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Esa es la pregunta. ¿Qué le va a pasar a la gráfica? La gráfica entonces va a sufrir un corrimiento. Va a sufrir un corrimiento. Entonces, note cómo era la gráfica al inicio. Cuando la posición inicial, cuando la posición inicial era la amplitud, entonces justamente la gráfica empezaba con un máximo y luego bajaba hasta el valor mínimo. Entonces, ahora lo que va a suceder es que la gráfica se va a correr un poco hacia la izquierda. Entonces, la gráfica va a ser de la siguiente manera. Siempre hay que tener en cuenta eso porque a la hora de describir un movimiento, uno tiene que saber bien para dónde va o inmediatamente para dónde se va a mover. Entonces aquí tengo la posición, tengo el tiempo. Y entonces lo que va a suceder con la gráfica es, observemos la anterior, se va a correr un cuarto de ciclo para la izquierda. Entonces, correspondiendo con esto es la partícula en el tiempo t igual a 0 se encuentra en x igual a 0. O sea, el punto inicial es este. ¿Y para dónde se mueve inmediatamente después? Bueno, eso me lo dice la velocidad. La velocidad me dice que es el negativo de la máxima. O sea, quiere decir que se va a ir mover, después de que esté en ese punto, se va a mover inmediatamente hacia el negativo de la amplitud. Entonces, por lo tanto, la gráfica vendría más o menos. Voy a intentar hacer bien esto. Más o menos así. Por ahí. Entonces, vea lo que le pasó a la gráfica. Compare esta gráfica con la anterior, donde la constante de fase era 0 y aquí la constante de fase es menos pi. Entonces yo puedo tener dos casos similares a este, porque podría tener la partícula en x igual a 0, pero moviéndose, en lugar de moverse inmediatamente hacia la izquierda, moverse hacia la derecha. Entonces eso haría otro corrimiento. Así que hay infinitas posibilidades de valores para phi.
Entonces, phi puede tomar cualquier valor angular, siempre hay que expresarlo en radianes, como ya les había mencionado. Y repito, que haya un phi en la gráfica significa un desplazamiento de la gráfica, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, como quiera verlo. Entonces, de eso se trata. No sé si quedó claro lo que es el phi y cómo se ve gráficamente. ¿Hay alguna pregunta? Ok, bueno, entonces vamos cerrando aquí la clase. Les recuerdo que el día de mañana no tenemos clase, ya que corresponde al feriado de independencia, ¿no? Día de independencia. Así que nos vamos a encontrar nuevamente hasta el día jueves. Jueves vamos a retomar las clases y pues bueno, este viernes no vamos a tener una sesión, sino que hasta el siguiente, porque este viernes también corresponde a feriado por el Día del Maestro. Entonces nos vemos el jueves y luego hasta el lunes. Hay que tener en cuenta eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la llamada. Ok, bueno, entonces que tengan un feliz día, que disfruten mañana su día de descanso, aprovechen, ¿verdad? Ponerse al día, los que andan un poco retrasados, sé que algunos entraron un poco tarde a la clase, entonces hay que leer el libro, hay que ver los videos, ¿verdad? Para ponerse al día. Recuerden las tareas, hay que irlas haciendo ya con tiempo, no las vayan a intentar hacer hasta el último día, porque son bastantes problemas y pues se pierde el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es que usted vaya practicando con la tarea a medida que va avanzando el contenido y que pueda recibir retroalimentación de mi parte también, de hacerme preguntas, y como su compañera lo hizo, de algún ejercicio de la tarea. Bueno, entonces nos encontramos el jueves. Cuídense mucho. Gracias, Buen día, Lick. Lick. Buen día. Gracias.